Bueno chicos, terminamos hace un ratito la primera parte. Esta sería la segunda parte, que es una parte más estructurada de clasificación, pero me interesa que repasemos algunos conceptos antes de abordar esta segunda parte, ¿sí? Es más, les voy a dar como un marco, como un encuadre para que entiendan. Recuerden entonces, los trastornos del estado del ánimo. Dentro de los trastornos del estado del ánimo tenemos los trastornos depresivos. Las depresiones, yo les aviso, pueden ser unipolares o bipolares. ¿Está bien? Nosotros acá nos estamos ocupando de las depresiones de tipo unipolar. Esto como para que lo entendamos, para que entendamos el contexto, que de pronto quizás en el video anterior yo esto no lo aclaré, pero para hacer un pequeño resumen antes de introducirnos en esta segunda parte. Cuando hablamos de los trastornos depresivos, es un síndrome clínico que está caracterizado por una alteración que implica un estado de ánimo deprimido, pérdida del interés o del placer, y a esto se le suma otro tipo de alteraciones como vimos en 4 esferas: afectiva, cognitiva, psicomotora y el sistema vegetativo. De la afectividad hablamos de una hipertimidez placentera, sentimientos de culpa, sentimientos de desasosiego, de vacío, eh, anedonia, la incapacidad, la falta de experimentar el placer, tanto anticipatorio como consumatorio, la hipersensibilidad a hechos negativos y la hiposensibilidad a hechos positivos, ¿sí? En lo cognitivo hay una alteración en lo que es lo cuantitativo, lo cualitativo, en la atención que está volcada hacia sí mismo, ¿sí? Eh, se denomina hiperprosexia autorreflexiva. Una disminución al estar la atención volcada hacia uno, deja de perder la atención en el afuera y entonces de fijar o poner dentro del ámbito de la conciencia determinadas cosas, que es el primer paso para después recordar, por lo cual hay una hipomnesia de fijación. ¿Está bien? Como están volcados hacia sí, hay una orientación autopsíquica, eh, está conservada, y en lo alopsíquico generalmente están orientados en tiempo, pero a veces pueden no estar orientados en espacio, ¿sí? Eh, bueno, eso como, como repaso. En la actividad psicomotora puede haber un retardo psicomotor, puede haber fases hipomímicas, acuérdense de la cara en omega. En lo que es el sistema vegetativo, que es muy representativo, puede haber eh, una disminución del peso, manifestada con una hiporexia o anorexia, o en cambio haber un aumento del peso porque haya hiperfagia. Insomnio o hipersomnia, fundamentalmente esas alteraciones en lo que es el sistema vegetativo, ¿sí? Acuérdense entonces que el estado de ánimo no es lo mismo que hablar de afectividad, ¿sí? Estado de ánimo es algo persistente que tamiza toda la existencia y la visión que tiene el paciente de sí mismo y del mundo. Mientras que la afectividad son los sentimientos. Los sentimientos son agudos, ¿sí? Y acuérdense de la comparación que hicimos entre clima y tiempo. Bueno, hecho este repaso, vamos a volcarnos en lo que es las clasificaciones. A mí lo que me interesa, chicos, es respecto a las clasificaciones, sinceramente, que sepan algunas de las patologías que estamos viendo, los trastornos que estamos viendo. El más importante es el trastorno depresivo mayor, y que no dejen, tampoco pierdan de vista el depresivo persistente o la distimia, el disfórico premenstrual. ¿Sí? Pero me interesa que no se olviden lo que son las depresiones secundarias. Y hay depresiones que hay que siempre descartarlas, y una de las cosas básicas que uno tiene que descartar, uno manda a pedir un laboratorio en la primera consulta cuando estamos sospechando una depresión, descartar una anemia, un hipotiroidismo, ¿sí? Como primera medida. ¿Está bien? Acuérdense o ténganlo en cuenta. Bueno, continuando con la descripción de la depresión, tenemos
depresión que no es de causa primaria, o sea que no es secundaria a ninguna enfermedad. Depresión mayor, persistente y premenstrual, como les había dicho antes. La depresión mayor, ¿se acuerdan que yo les dije que la depresión tiene como síntomas cardinales o el ánimo deprimido, triste la mayor parte del tiempo, o la incapacidad a veces de poder experimentar placer, ¿sí? Y esto van a ver que es parte de la clasificación que sigue de lo que es depresión mayor. En cuanto a, al grupo clásico de depresión mayor, siempre está caracterizado por uno o más episodios depresivos, ¿sí? Mayormente debe durar al menos 2 semanas para considerarlo un episodio depresivo. ¿Está bien? Eh, los cambios son claros en las esferas que ya nombramos y puede haber remisiones interepisódicas, puede haber remisiones tras la cual después volver a ver otro episodio, ¿sí? Hablamos de episodio y hablamos de trastorno en cuanto hay una alteración, un deterioro ya en lo social, en lo laboral o en otras áreas de la vida del sujeto, ¿sí? Episodios depresivos puede haber en el contexto de otras patologías psiquiátricas, eh, mientras que el trastorno depresivo puramente está sostenido en el tiempo y está alterando clínicamente lo social, lo laboral y las distintas áreas de desempeño del paciente. El trastorno depresivo puede ser único, recurrente. La diferencia es que en el recurrente hubo un momento de eutimia, hubo un momento de remisión y después nuevamente otro episodio depresivo, otro trastorno depresivo. Hay especificadores que no vienen al caso, pero sí podemos ver algunas cuestiones que tienen relieve clínico, ¿sí? Para nosotros. La depresión melancólica típica es la que hablábamos mayormente, más representativa y la que uno más es capaz de reconocer, que es humor no reactivo, la anedonia, la hipertimia displacentera, el sentimiento de culpa, el descenso de peso, la incapacidad para poder conciliar el sueño o sostenerlo y despertarse, o sea, generalmente es insomnio mixto, la pérdida de la libido. La depresión atípica habla de síntomas poco típicos, donde hay, por ejemplo, un aumento en el peso, un aumento en las horas de sueño, esto sumado al sentimiento de abatimiento y fatiga, ¿sí? ¿Qué es relevante saber de esto puntualmente, chicos? Que en las depresiones atípicas, si tenemos también el antecedente de que comenzaron en la juventud, hay que tenerlo como una pauta para descartar una depresión bipolar, ¿sí? La depresión psicótica, algo hablamos, que al ánimo depresivo se le suman alucinaciones y delirios. La depresión ansiosa en general se manifiesta en síntomas del estado del ánimo, inquietud, preocupación irracional, ¿sí? Generalmente el paciente no, no se queda quieto, va, viene, se siente triste, pero no puede parar de pensar, se siente triste y además está no solo abrumado, sino con un exceso en la preocupación que es irracional para lo que le sucede, con tensión motora, o sea, hay mucha actividad motora. Una depresión ansiosa es peligrosa porque las depresiones ansiosas tienen mayor riesgo de suicidio, ¿sí? Trastorno depresivo estacional, bueno, tiene patrón estacional, es muy reconocible y mayormente las estaciones particulares donde hay mayor aumento de estos síntomas tienen que ver con el otoño y el invierno, donde hay menor incidencia de los rayos solares, ¿no? En la Tierra, por eso hay más frío, ¿sí? Y esto también es muy típico del trastorno bipolar, ¿sí? Que tengan una tristeza, definen los pacientes cuando en otoño, en invierno o cuando llueve, cuando son los días más grises. Son, es muy particular esto y muy típico de los bipolares. Lo mismo, la depresión
de comienzo en el periparto, ya sea en pre o en el posparto, también es sugestiva de descartar un trastorno, una depresión bipolar, un trastorno bipolar. Las depresiones enmascaradas, que tienen equivalentes somáticos, cefaleas, fatigas, mareos, ¿sí? Alteraciones digestivas, dolores. De hecho, uno de los tratamientos, por ejemplo, para la fibromialgia, cuando un paciente concurre, muchas veces no va rebotando de profesional en profesional, y resulta ser que además de su ánimo depresivo estaba en tratamiento o en consulta por fibromialgia. Entonces muchas veces este termina siendo un equivalente somático, ¿sí? Es mucho más complejo, pero se los estoy simplificando, un equivalente somático del sentimiento del ánimo depresivo, ¿sí? Y la depresión catatónica es una categoría particular. La catatonía en sí, como hablamos en su momento con esquizofrenia, es un síndrome en sí mismo que puede estar presente en trastornos psicóticos o en trastornos del estado del ánimo. ¿Está bien? Donde hay una inmovilidad, donde puede haber movimientos que rozan con lo automático, estereotipados, iteraciones se habla, que pueden ser en el aparato fonador o pueden ser a nivel del movimiento, con los movimientos estereotipados, y en el aparato fonador con la ecolalia, con la ecolalia, perdón, fundamentalmente la ecopraxia en, en lo motor. Pero bueno, no viene al caso, ¿sí? Sepan que existe, pero es algunas palabras sobre cada tipo. Lo más importante es que sepan qué caracteriza, cuáles son los síntomas dianas y en qué 4 esferas uno tiene que ver una depresión. ¿Está bien? Bueno, acá están los criterios diagnósticos del DSM, que no es nada de lo que no hayamos hablado. Si ustedes entendieron toda la clase, esto lo pueden entender rápidamente, y de hecho hasta les puede servir como una ayuda a memoria, un repaso, ¿sí? Fíjense, uno o más síntomas principales. Los síntomas principales son estado de ánimo depresivo la mayor parte del día o anedonia. Una marcada disminución del interés o del placer en casi todas las actividades, y siempre hay que indagar qué actividades le causaban placer y cómo está hoy por hoy con esas actividades. Y siempre hay una pérdida en el interés o la capacidad de disfrute, una disminución en el placer, tanto anticipatorio como consumatorio. Y acá en los otros 5 síntomas van a ver que están síntomas que se describieron en las 4 esferas de las que hablaba el doctor González, que son en la esfera afectiva, cognitiva, psicomotora y vegetativa. ¿Está bien? Eh, si entendieron la clase, esto les sirve de repaso. Bueno, unas imágenes para representar los distintos síntomas, ¿sí? Y siguiendo con las depresiones primarias, vamos a hablar del trastorno depresivo persistente, o también llamado distimia. La distimia, trastorno depresivo persistente, antes trastorno depresivo crónico también, es una forma sostenida en el tiempo, más leve que el trastorno depresivo mayor. De hecho, no alcanza a cumplir los criterios de un trastorno depresivo mayor, pero es persistente, ¿sí? Em, Baja autoestima, dificultad para tomar decisiones, insomnio, falta de concentración, sentimientos de desesperanza. O sea, para decirlo de manera conceptual, volviendo a los criterios de acá, no cumple todos los criterios, que son uno o más de los criterios principales y los 5 que le siguen, ¿sí? En general está presente alguno de los síntomas principales y los demás no están presentes, digamos, en la cantidad que pide el DSM. Pero lo particular, fundamental, es que además de no cumplir estos criterios, se sostiene en el tiempo, y esto es algo arbitrario, pero se decidió que sea de al menos 2 años o más en los adultos y 1 año más en niños, ¿sí? O sea, en adultos 2 años o más, sin episodios obviamente de manía o hipomanía, en cuyo caso ahí el diagnóstico cambiaría a un trastorno afectivo bipolar. ¿Está bien? Ahora van a ver estos son los criterios del DSM, pero un lindo cuadro que el doctor González nos permitió ver, donde hay una comparación entre la distimia y la depresión mayor, ¿sí?
A ver, importante. En cuanto a gravedad, se considera menos grave la distimia, más grave la depresión mayor, primero por la incapacidad que genera y después por el riesgo de muerte, la suicidabilidad que tiene la depresión mayor. La distimia, el paciente puede sostener, digamos, sus actividades, ¿sí? O sea, puede ser funcional, hablando desde el punto de vista laboral y familiar. El curso es crónico y la instalación es insidiosa, ¿sí? En la distimia. La depresión tiende a ser en fases, ¿está bien? Donde hay periodos de remisión si después vuelve a haber una recurrencia. La duración es completamente arbitraria, la depresión tiene que ser al menos 2 semanas, la depresión mayor, mientras que la distimia al menos 2 años en adultos, al menos un año en niños, ¿sí? Hay un, un tópico importante que son los síntomas predominantes, ¿sí? Fíjense la anedonia, la pobre concentración, o sea, no llega a cumplir los al menos 7 síntomas que se requieren para la depresión mayor. Por eso queda como una depresión más leve pero crónica, ¿sí? Y en cuanto al trastorno disfórico premenstrual, tiene una relación directa y comienza poco después de la ovulación, remite a los pocos días después de la menstruación, ¿sí? Tiene que ver con la cuestión hormonal que altera el funcionamiento de lo que nombré antes, que son las monoaminas, ¿sí? La dopamina, la serotonina y la noradrenalina. ¿Está bien? Esto está bien descrito y tiene tratamiento. Eh, el malestar es clínico, es significativo y altera el trabajo y cualquier tipo de actividad que desarrolle la paciente, ¿sí? Y en cuanto a las depresiones secundarias, algo habíamos hablado, hipotiroidismo, anemia son fundamentales, descartar el Addison, Cushing, después no se olviden SIDA, ¿sí? Muchas formas de demencia se inician con depresiones y de enfermedades neurodegenerativas en general comienzan con depresiones, ¿sí? Súper importante tener en cuenta, de vuelta, lo repito, el hipotiroidismo y la anemia. ¿Está bien? Los corticoides, los antivirales y algunos beta bloqueantes. ¿Está bien? No se olviden de que hay depresiones de causa orgánica, no se olviden del hipotiroidismo, no se olviden de la anemia. Si el paciente tiene antecedentes, enfermedades degenerativas, puede ser el inicio de una enfermedad degenerativa, una demencia tipo Alzheimer, del Parkinson, esclerosis múltiple. Por supuesto, tiene que haber otros síntomas, ¿no es cierto? Y eh, indagar antecedentes de cáncer, ¿sí? El cáncer de páncreas está asociado a depresión mayor. Em, no olvidarse también, fundamental, el SIDA, ¿sí? Recuerden que el SIDA eh, puede tener, y de hecho tiene síntomas a nivel neurológico, eh, en estadios avanzados síntomas de masa ocupante, pero previo a eso puede haber alteraciones en el estado, en el estado de ánimo, ¿sí? Y bueno, puede ser comórbida también con enfermedades mentales, la esquizofrenia, se habla de depresión pospsicótica, la cual es sumamente grave en tanto y en cuanto pasan al acto, como les dije en su momento, los psicóticos, o sea, tienen alto nivel de suicidabilidad, ¿sí? Muchas veces los pacientes automedican, por así decirlo, por ejemplo, y la depresión es comórbida con adicciones, no solo con alcoholismo, sino con otro tipo de adicciones, porque el paciente quiere de alguna manera mitigar esa disforia, ese displacer, ese desasosiego que siente. Bueno, de la etiopatogenia mucho, a ver, no se sabe a ciencia cierta, son todas teorías, ¿sí? Hay hipótesis de genes predisponentes que sería
poligenética, o sea, múltiples genes que están presentes. Sí, lo concreto es que más allá de las distintas teorías a nivel del sistema nervioso central, las teorías más con las que más nos guiamos, porque es la que vemos en la práctica diaria, es que hay una disminución en las monoaminas. Les recuerdo, serotonina, dopamina y noradrenalina. De hecho, no tienen por qué saberlo, pero los antidepresivos tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y después tenemos, a grandes rasgos, los duales que se llaman, que actúan, además de la serotonina, actúan sobre la noradrenalina y algunos pueden actuar también sobre el sistema dopaminérgico. ¿Está bien? Lo que uno trata de hacer es inicialmente empezar con un IRS, o sea, aumentar la serotonina, pero muchas veces si la depresión es refractaria, si se descartó las intercurrencias clínicas, intenta subir las otras dos monoaminas. ¿Se entiende? Entonces, es indiscutible que hay una menor actividad serotoninérgica, dopaminérgica y noradrenérgica, porque en la práctica clínica son nuestros fármacos que nos sirven para activar estas vías y esta actividad, digamos, ¿sí? Este, eh, Hay un fenotipo vulnerable, ¿sí? No todos los pacientes ante el mismo estímulo, de pronto, entendiendo que estoy hablando de una depresión reactiva, sino una depresión endógena. No es algo que abordamos ahora, pero hay pacientes que sufren una depresión y que uno puede comprender por qué, ¿no es cierto? Este, a veces ante el mismo estímulo no todos sufren síntomas depresivos, ¿sí? Y desarrollan una depresión mayor. Eh, a ver, cuando hablamos del curso y la evolución, en el caso de los trastornos depresivos, puede haber distintos tipos digamos, de destinos, ¿sí? La remisión es cuando se consigue eliminar todos los síntomas, ¿sí? Y se recupera el desempeño social y, y recupera una buena calidad de vida. Para cuantificarlo, para decirlo más conceptual, perdón, más concreto y de pronto menos conceptual, nosotros utilizamos algo que se llama escala de Hamilton, ¿sí? Cuando la puntuación en la escala de Hamilton es inferior a 7, hablamos de una remisión, ¿sí? Este es un concepto bien claro. El paciente vuelve retorna a una eutimia, ¿está bien? ¿Cómo lo cuantificamos? La escala de Hamilton, después en algún momento se las podré mostrar si es que tenemos la posibilidad de volver a hacer las clases de manera personal, y si no, bueno, lo investigarán ustedes. Pero es una escala donde se ven distintos síntomas en distintas esferas. Están, por supuesto, estas 4 esferas de las que nos nombró el doctor González, y en base a eso se genera una puntuación. ¿Está bien? Y se puede cuantificar qué tipo de depresión. Una depresión mayor, leve, moderada o grave, ¿sí? A grandes rasgos. Una manera de poder cuantificarlo, una remisión, es que gran parte de los síntomas, a veces a veces algún pequeño síntoma queda que después va remitiendo, ¿sí? Como algo residual. Pero la remisión, conceptualmente, llévense que es la eliminación de todos los síntomas y la recuperación de la eutimia para el paciente, ¿sí? Y volver a la eutimia. Mientras que la recuperación, yo lo que me gusta más decir, porque termina siendo más claro, es que es una respuesta subóptima, ¿sí? Es que hay una respuesta al tratamiento, pero el paciente no remite, sino que tiene todavía algunos síntomas, ¿sí? Algunos de los síntomas de, de la depresión. Continúa con alteraciones en el sueño, continúa con alteraciones en el apetito, el ánimo triste ha disminuido en su intensidad, pero sigue presente. O sea, no se alcanza una remisión. Em,
se busca estos dos elementos, ¿sí? La realidad es que como tiende a haber a tornarse crónico, lo ideal es lograr al menos la recuperación y después continuar con la terapéutica, hacer los cambios que uno considere con combinación de diferentes fármacos y descartar, por supuesto, lo orgánico. Y lo ideal es poder lograr una remisión, ¿sí? Pero bueno, no siempre se logra. La recurrencia implica que hay una reaparición de los síntomas, ¿sí? Una reaparición de la depresión. El paciente se recuperó, o sea, tuvo una remisión, pasó 2 meses sin sintomatología y luego, al menos 2 meses pasaron, y luego vuelve a tener una, una recurrencia, ¿sí? Mientras que la recaída implica que en el proceso de recuperación, digamos, tendiendo a ir hacia una remisión, llega a un proceso tal donde disminuyeron los síntomas, pero vuelve nuevamente a exacerbarse la sintomatología y a exacerbarse la depresión, ¿sí? Eso es una recaída. La cronificación es justamente uno de los riesgos que tenemos en la evolución de esta enfermedad. El suicidio, recuerden que hay un 15% de pacientes que se terminan suicidando. Cuando hablamos de bipolarización implica que una vez que el paciente se comienza a realizar el tratamiento, puede virar a la manía, o sea que en realidad no era una depresión unipolar, sino era una depresión bipolar. ¿Está bien? Bueno, y la mayor parte de las muertes son generadas por el suicidio, causas cardíacas que tienen que ver con el hecho de alteraciones en, el, en la alimentación, en una disminución o, mejor dicho, una falta de actividad física. Tiene que ver con eso, ¿sí? Bueno, las comorbilidades, como hablamos antes, pueden estar presentes el consumo de sustancias. Trastorno de pánico y de ansiedad o síntomas de ansiedad sí es muy posible. Después yo en algún momento quizás les puedo contar un poquito, ¿sí?, de los síntomas de ansiedad. No viene al caso ahora. ¿Sí? Sepan que la depresión mayor o los trastornos depresivos pueden estar presentes junto con otras cosas, con trastornos de personalidad, con consumo de sustancias y con enfermedades médicas fundamentalmente. Y aquí están los diagnósticos diferenciales. ¿Qué es lo más importante que ustedes tienen que saber? Que hay dos tipos de depresión, unipolar y bipolar, o sea que una depresión de un trastorno, en el contexto de un trastorno bipolar, es diferente a la de un trastorno depresivo unipolar. ¿Está bien? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Cuando el paciente empezó a tratarse por la depresión mayor, vira hacia la manía con los antidepresivos, por ejemplo. Los trastornos adaptativos implican que hay un estresor y ese elemento nos genera una incapacidad de adaptarnos ante eso. Puede estar sumado con ánimo depresivo, ¿sí? Y después hay circunstancias como pueden ser catástrofes naturales o la muerte de un familiar, o sea, el duelo, en donde la tristeza es normal, hasta incluso necesaria, y eso no está considerado una depresión mayor. Sí es importante vigilar a estos pacientes porque pueden progresar hacia una depresión. ¿Está bien? Bueno, los síntomas negativos de la esquizofrenia, el consumo de tóxicos depresores, la demencia, como les dije en algún momento. Sepan trastorno depresivo bipolar, trastorno depresivo de tipo bipolar, sepan de un trastorno adaptativo, sepan que no es anormal y que no está considerada una depresión alguien que tenga un ánimo triste porque perdió un familiar, porque sufrió una catástrofe, ¿sí? Y sepan lo que yo les había dicho de la demencia. En un viejito con una depresión, no descarten que sea el inicio de una demencia, tipo Alzheimer. El tratamiento, bueno, la farmacoterapia, el ejercicio es importantísimo y es uno de los elementos que uno indica porque aumenta la serotonina, ¿sí?, a nivel cerebral. Y siempre el trabajo con el psicólogo, la psicoterapia, es sumamente importante para poder lograr una remisión y para después sostener y que no haya una recurrencia. ¿Está bien? Siempre es fundamental la terapia farmacológica.
y tiene muchísimos mejores resultados si lo farmacológico se combina con lo psicoterapéutico. De hecho, es lo mejor para poder sostener y lograr una remisión y que ésta sea sostenida. Después ahí lo puso muy, lo puso y esto se hubiera prestado a debate en la clase. Yo no estuve en la clase cuando la dio el doctor González, pero bueno, seguramente se ha prestado a debate el tema de la acupuntura, la meditación. O sea, no, mientras no dejen la farmacología y la psicoterapia, bueno, pueden recurrir a cualquiera de estos elementos, digamos. Al paciente uno no lo va a criticar, no lo va a cuestionar culturalmente. Pero bueno, nosotros nos basamos en la evidencia. Lo psicofarmacológico y lo psicoterapéutico en combinación es la indicación del tratamiento. ¿Está bien? Bueno, esto no lo tienen que saber, chicos, si no, no los quiero abrumar más. Los antidepresivos, yo les hablé de las monoaminas, les hablé de los antidepresivos duales y los inhibidores selectivos de la captación de serotonina. O sea, sepan que existen y nada más. ¿Está bien? Cuál es la primera línea de tratamiento, cuál es la segunda. Esta clase el doctor González la hizo sumamente completa, ¿sí? Sepan que en depresiones que son refractarias, una opción, si no funciona la farmacología, es la terapia electroconvulsiva. Eso sí, sépanlo, ¿está bien? Bueno, y otra cosa, en depresiones con síntomas psicóticos podemos dar antipsicóticos también. Eso es lo que me gustaría que se lleven, no mucho más de lo que es el tratamiento. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Un cordial abrazo desde a la distancia y desde la residencia del Hospital Ramón Carrillo.